Bueno, vamos a ver el caso Semmelweis, eh, que se trata de un médico húngaro, un médico húngaro que durante el siglo XIX hace una investigación muy interesante porque es de los primeros que aplica el método científico en medicina. Y les va a sorprender mucho cuánto se tardó en utilizar el método científico en medicina. Cuánto tiempo nos basamos en en las costumbres, en los preconceptos y en ninguna investigación demasiado empírica para sostener los tratamientos médicos. Bueno, Semmelweis es una excepción. Por su formación, él va a encontrar un problema a partir de empezar a trabajar en un hospital de Viena. Este hospital en particular era una nueva maternidad. Ustedes piensen que las maternidades son unas instituciones muy novedosas, propias de la modernidad. No existían las maternidades, antes los niños nacían en sus casas. Y las maternidades tuvieron una función social. Son instituciones del siglo XIX para cuidar a los niños, ya que había una gran mortalidad de niños debido a que muchas veces los esposos de las mujeres dudaban de la propia paternidad y mataban a los niños, muchos niños que nacían con malformaciones o con problemas congénitos eran sacrificados, y una medida para frenar tanto infanticidio fue crear estas instituciones, que eran instituciones religioso-médicas, ¿sí? Donde había sacerdotes, monjas y al mismo tiempo médicos practicando eh, para dar a luz a mujeres. Bueno, así como en esta maternidad había un problema que Semmelweis había detectado, ni bien entró, se dio cuenta que había una mortalidad muy grande en el hospital. Cerca del 30% de las mujeres que iban a dar a luz fallecían, es decir, fallecían con algo que se llamaba la fiebre puerperal. Piensen, una de cada 3 mujeres que iba a dar a luz fallecía en este hospital. Bueno, y Semmelweis empieza a hacer una investigación acerca de este tema. Una de las primeras hipótesis que planteó Semmelweis fue que la fiebre puerperal por ahí era una entidad epidémica que se adquiría en la comunidad. Quiso ver si en el resto de la comunidad que iba a la maternidad había de esta fiebre puerperal. ¿Y qué encontró? Bueno, refutó su hipótesis, siguiendo lo que vimos la clase pasada. Las dos divisiones de la maternidad tenían porcentajes muy distintos de casos y ambos provenían de la misma comunidad. Descubrió que, por ejemplo, una de las dos maternidades, la maternidad quiero decir, tenía 2 salas de atención, y en una parecía que si fuera una moneda que cae sesgada, salían muchas más eh, intoxicaciones y enfermedades que en la otra sala de atención. Y todos provenían de la misma comunidad, y sin embargo una de las salas parecía muy problemática respecto a la otra, donde había muy poquitos casos de este tipo de fiebre. La maternidad 1 y la maternidad 2, Semmelweis hizo un gráfico, vio a lo largo de los meses la cantidad de muertes, fallecimientos en la maternidad 1 y 2 de las dos salas. La maternidad 1 en promedio tenía un 10% de muertes y la maternidad 2 apenas un 4%. Esto con un seguimiento de varios meses. Cuando vemos el gráfico, vemos que a veces la maternidad 1 llegaba hasta el 15-20% a veces de fallecimientos, y la otra subía y bajaba, pero estaba mucho más baja siempre en comparación respecto a los mismos meses y años. Bueno, él empezó a ver todos estos historiales y quería ver por qué sistemáticamente hay mayor muerte y enfermedad en esta primera maternidad respecto a la otra sala.
empieza a generar hipótesis. Cuando uno detecta un problema, trata de pensar las soluciones. Bueno, sé que el primer grupo hay mayor mortalidad porque las lesiones que producen los estudiantes de medicina, ya que son poco expertos, mientras que en la otra sala, estas mujeres que están dando a luz a estas parturientas tienen más experiencia. Bueno, fue y hizo una observación sistemática para ver si realmente el primer grupo era muy inexperto y generaba por sus manipulaciones muchas lesiones en los pacientes. Tuvo que refutar la hipótesis. Ambos grupos mostraban un trato muy parecido a los pacientes y las lesiones eran bastante equivalentes en los dos grupos cuando daban a luz. No era ese el problema. Entonces Semmelweis siguió pensando. Bueno, se le ocurrió una hipótesis un poco extravagante. Había un sacerdote que pasaba tocando una campanilla para dar la extrema unción a todos aquellos que estaban por morir. Y él pensó que esto daba un efecto terrorífico, que mientras las mujeres daban a luz, escuchaban a este cura con su campanilla y les daba un efecto terrorífico que las debilitaba y las llevaba a enfermarse. Bueno, esto tenía que ocurrir porque ese sacerdote justo daba la extrema unción más cerca de la sala 1 que de la sala 2, y por ahí el efecto era ese. Bueno, ¿qué hicieron? Llamaron al sacerdote y le pidieron que pasara sin tocar la campanita, es decir, nadie sabía de su presencia porque el tipo iba callado a dar la extrema unción y no se escuchaba la campana al tocar. Bueno, no pasó nada, la mortalidad continuó, el sacerdote y su efecto terrorífico no era la causa. Se refutó nuevamente otra hipótesis que no daba. Bueno, después de un tiempo, un amigo personal de Semmelweis, que se llamaba el doctor Jacob Kocheska, fallece y tiene, durante su fallecimiento, durante su convalecencia hasta fallecer, tiene síntomas de la fiebre puerperal que padecían todas estas mujeres que estaban dando a luz. Bueno, Semmelweis vio que los síntomas eran muy similares, estaba pasando por el mismo proceso antes de morir, y lo que vio es que el doctor Jacob se había cortado en la morgue mientras estaba analizando cadáveres, se cortó con uno de los bisturíes que utilizaba para tratar los cuerpos cadavéricos. Y ahí se le ocurrió lo que estaba pasando. Propone una nueva hipótesis para explicar qué afectaba a estas mujeres. Él lo llamó el veneno cadavérico. Él pensaba que los muertos estarían envenenados con algo que no vemos, y que esto debía transmitirse de los cadáveres a las manos de los practicantes de medicina, ya que los practicantes de medicina es como que hacían un tour por todos lados, y entre ellos practicaban anatomía, cortando y diseccionando cadáveres, y luego de esa sala iban y daban a luz a un bebé de una parturienta que estaba por nacer. A todo esto nadie se lavaba las manos, hay que aclarar. No, la mortalidad era inferior en la sala 2 porque las parteras no examinan cadáveres, no están autorizadas ni les interesa, como sí lo hacían los estudiantes de medicina. Esto es lo que se le ocurre a Semmelweis por primera vez. De hecho, aunque a los médicos de la maternidad el fenómeno existía y estaba delante de sus narices, no lo tenían muy presente, pero todos en el pueblo, cuando había que dar a luz y te podía llegar a tocar la sala 1, muchos se volvían a la casa, daban a luz en la casa y luego decían que habían dado a luz en el camino porque les seguía conviniendo que los ayudaran a cuidar al bebé en la maternidad. Pero la gente no se quería atender en la sala 1 porque ya tenía mucha mala fama. Bueno, ¿cómo vamos a probar si hay un veneno cadavérico invisible que le puede hacer mal a las personas?
que transmiten este veneno a través de sus manos sucias. Bueno, él va a implementar un jabón que se llama hipoclorito de cálcico, que permite lavarse las manos. Bueno, pero él decía, hay que lavarse tanto las manos hasta que no se pueda oler el olor cadavérico que queda en las manos. Imagínense cómo debía ser en esa época, ¿no? Los estudiantes de medicina se lavaban un poquito y él les decía, no, no, todavía debe haber algo de ese veneno porque tus manos huelen a cadáver todavía. Imagínense, con esas manos atendían a estas mujeres que estaban por dar a luz. Cuando se les iba todo el olor, podían ir a atender. Y se implementa por primera vez en la historia el lavado de manos antes de dar a luz, y luego se va a extender más adelante, no inmediatamente, más adelante, a todas las prácticas médicas. Bien, miren este gráfico. Esta era la tasa de mortalidad. Vieron que tuvo picos del 30%, como les había contado. Y a partir del lavado de manos y la intervención de Semmelweis, miren lo que empieza a ocurrir en la sala 1 con la mortalidad. Y ahora vamos a ver por qué vuelve a subir por acá. Miren el efecto Semmelweis, el efecto lavado de manos, la disminución de la mortalidad. Tenemos una hipótesis, tenemos una intervención de lo que debería pasar, podemos corroborar la hipótesis Semmelweis, aunque va en contra de los supuestos de la época, y esto va a ser difícil. Y si los propios médicos no se enfermaban de eso, Jacob se enfermó de eso, justamente, Catalina, pero hasta que no se enfermó un médico cortándose y metiendo en su sangre algo que todavía no se conocía qué era más fácil que una mujer que estaba dando a luz y con todas las heridas y desgarros del parto se enfermase y muriese, que los propios médicos que no se lesionaban al explorar los cadáveres. Ahora, la mortalidad descendió al 1%. ¿Se dan cuenta? Pasamos de ese 10% promedio a un 1% con solo la intervención de Semmelweis. ¿Qué pasó? Bueno, se empieza a implementar, pero no es muy bien recibido por otros médicos ni por los directores del hospital. Aparece el efecto Galileo. El efecto Galileo es cuando Galileo les muestra a estos sacerdotes que si miran a Júpiter van a ver cómo las lunas de Júpiter están girando en torno a él y que Júpiter mismo está girando en torno al Sol y no en torno a la Tierra, y está rebatiendo toda esta teoría de que la Tierra es el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor de ella. Bueno, ¿qué le contestan a Galileo? No tengo por qué mirar por el telescopio. Yo ya sé que no es así. La Biblia dice lo contrario. Simplemente este era el efecto Galileo que Semmelweis padeció en el hospital. En 1849 es despedido. Es despedido por pseudocientífico o pseudomédico, ya que sus suposiciones de contagio iban en contra de las creencias de la época. Las creencias de la época eran igualmente muy interesantes, pero como toda creencia no sustentada en el método científico, podía ser muy interesante la idea, pero le faltaba la comprobación a partir de la experimentación. Por ejemplo, las enfermedades en esa época se concebían como un desequilibrio de los 4 fluidos del organismo. Los 4 fluidos del organismo fueron pensados en el 600 a.C. por Hipócrates. Hipócrates pensaba que los desbalances de sangre, de la bilis, de la flema, podían generar las diferentes enfermedades. Entonces, una persona tiene que ser tratada caso por caso. No hay una medicina general para una enfermedad, sino que cada individuo tiene una medicina particular, una idea muy, pero muy moderna, pero muy, muy mal aplicada en esa época. El caso individual, por ejemplo,
Si una persona era de temperamento sanguíneo, que tenía determinadas características de personalidad, bueno, su cura era a través de una sangría, porque él sufría de un exceso de sangre. ¿Se entiende cómo era el razonamiento de la época? Entonces, viene este hombre con una supuesta veneno que invisible se transmite por las manos y puede infectar a la gente, no tenía nada que ver con los desequilibrios de los fluidos, que es lo que realmente enferma a las personas, y era la creencia de la época. Por eso Semmelweis es echado y además burlado por teorías no científicas para la época, supuestamente no válidas. Ahora, cuando se elimina el procedimiento del lavado de manos, vuelve la mortalidad a la misma base que había antes. Los datos empíricos a veces no son importantes cuando alguien tiene creencias, no se basa en los hechos o en lo objetivo de los datos, se basa en lo que piensa y no en la evidencia. ¿Qué pasa? Semmelweis vuelve a Budapest, no puede seguir trabajando en Viena. Imagínense, acaba de hacer unos mayores descubrimientos de humanidad, pero no puede seguir atendiendo en un hospital. Cuando llega a Budapest se le niega a trabajar en los hospitales. Su mala fama también había llegado allí. Sin embargo, él, en vez de retractarse y decir alguna cuestión para salvar el pellejo, se empecina y empieza a escribir sobre la importancia del lavado de manos, y no solamente eso, acusa a un montonazo de médicos de que estaban matando gente por llevar las manos sucias cuando estaban dando a luz a estos bebés por nacer. Más enemigo se hizo. Imagínense, acá me lo imagino a Semmelweis diciéndole a todo el mundo que se lavase las manos con el descubrimiento que acaba de hacer. Bueno, su esposa y amigos piensan que se está volviendo loco y lo hacen internar en un asilo para alienados, para psicóticos, ¿sí? Lo internan por loco a Semmelweis. No solamente lo encierran por loco, los enemigos que se habían creado le hacen dar una golpiza por los guardias de la institución, y con todas las heridas que le quedan, acaba muriendo por una septicemia. Es decir, la persona que inventó el lavado de manos para que no nos enfermemos de septicemia, acaba siendo golpeado por todos los enemigos que se había creado con su descubrimiento y muere de septicemia. ¿Qué pasa unos años después? 1865, faltaban un par de años. Louis Pasteur hace un descubrimiento, la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Germinal, ¿qué quiere decir? Que hay un germen que se puede ver a través del microscopio, que transmite enfermedades, como el que transmitían las enfermedades del supuesto veneno de Semmelweis. Y va a ser Louis Pasteur el que reemplace la teoría de los humores para entender las enfermedades infecciosas. ¿Qué pasa a partir de eso? Bueno, cuando se habla de Semmelweis, ahora los cuadros que se hacen es un tipo exitoso, brillante, con todas las personas alrededor. Acá hay un cuadro sobre Semmelweis, dando una clase magistral, cuando su realidad en vida fue otra, claramente. Nadie dijo esto, pero hubiera estado bueno. Y quería mostrarles cómo, pese al caso Semmelweis, igualmente la práctica del lavado de manos se implementó, pero no algo más importante, el método científico para descubrir las causas de las enfermedades. Lo que usó Semmelweis fue el método científico, y de esa manera fue descartando causas a partir de pequeñas experiencias o experimentos hasta que descubrió la causa de lo que estaba enfermando. Faltó Louis Pasteur, que le dio el mecanismo exacto, pero si bien se adoptó el lavado de manos, no se adoptó la conciencia de utilizar el método científico en medicina. Y creo que esto los va a sorprender, como me sorprendió a mí cuando empecé a leer sobre este tipo de cosas.
En París, en el siglo XIX, hay una amplia variedad de prácticas en medicina. Cada médico hace lo que se le canta, podríamos decir. Cada médico empieza a utilizar sus propios criterios, no hay protocolos unificados. A uno se le ocurre atender a un paciente de una manera, a otro de otra manera. Creo que a todos les debe sonar parecido a algo que conocemos los psicólogos. Y se abandonan los intentos de crítica y se empiezan a utilizar las costumbres y las creencias preestablecidas de cómo curar enfermedades sin un criterio unificado de por qué usar un procedimiento y no otro. Ahora, década del 60, estamos hablando 1960, empieza lo que se llaman los ensayos clínicos, ¿sí? La mayoría de la medicina actuaba sin fundamentar en evidencia su proceder. ¿Qué quiere decir? Utilizaban la costumbre. Por eso, por ejemplo, mi abuelo era médico, falleció, un médico traumatólogo, y él me decía cuando era chico, o lo escuchaba más, que la medicina tenía modas, y de repente había que hacer una cosa, de repente había que hacer otra, pero nunca te lo fundamentaban, sino que era la corriente de gente que de repente hacía algo. Cochrane, hacia 1972, me faltan unos años y voy a nacer yo, ¿sí? Aparece los estudios, ¿sí?, randomizados para probar eficacia. Recién en 1982 se funda un movimiento que se llama medicina basada en la evidencia o basada en pruebas. ¿Escucharon hablar de la psicología basada en la evidencia? Bueno, la medicina basada en la evidencia es entre el 1972 y 1982 que se empieza a fortalecer. Y se empiezan a hacer grupos de trabajo hasta que es tan eficaz el uso del método científico que la medicina se olvida que hace muy poquitos años está utilizando el método científico y que la mayor parte de su existencia utilizó la experiencia personal, los valores y preferencias y muy poco la evidencia. ¿Qué pasó con la psicología? 1952. Miren cuántos años antes que los médicos, Hans Eysenck, por suerte tuvimos un psicólogo como Hans Eysenck en la psicología, en la historia de la psicología, en 1952 pone en manos de todos este texto. Es un artículo científico sobre los efectos de la psicoterapia, de todas las psicoterapias que hasta el momento se practicaban en Inglaterra, por lo menos, ¿sí? Y va a probar que salvo la terapia conductual, ninguna de las terapias supera el placebo, y peor, algunas de ellas empeoran a los pacientes, los vuelven más dependientes y empeoran sus síntomas. Y es mejor no haber tenido tratamiento psicológico que haberlo tenido. Bueno, este artículo de Eysenck casi hace que lo echen del Maudsley Hospital, donde él trabajaba, ¿sí? Simplemente con esto quería mostrarles qué poquito tiempo lleva la humanidad con el método científico. Como con la Biblioteca de Alejandría, como les conté la otra clase, tuvimos varios cientos de años, un laboratorio, tuvimos científicos trabajando, y eso casi se perdió absolutamente, casi se perdió todo. Quedaron apenas unos rezagos de eso, hasta que vuelve a aparecer el método científico con Galileo y muy incipientemente se empieza a generalizar a todo. Llevamos muy poquitas décadas del método científico funcionando en medicina, en psicología y en muchísimas de nuestras prácticas diarias. Vamos a hablar ahora
Y antes de empezar la segunda parte, le voy a pedir que me cuenten dudas, preguntas, si se entendió. ¿No le llama la atención qué poquito tiempo lleva la medicina basándose en pruebas? ¿Cuán poquito tiempo que abandonaron la teoría de los humores? ¿Qué tan poquito tiempo que se utilizan grupos control, por ejemplo, para probar si una medicación es igual a placebo o la supera? ¿Qué poquito tiempo se usan los grupos randomizados para probar si un fármaco realmente está haciendo un efecto o es simplemente el placebo de alguien que se siente bien porque el médico uno confía? Bien. ¿Y qué piensan de la psicología? Psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, de todas las disciplinas neuro. ¿Mm? Si bien hay un montonazo de antecedentes de que los psicólogos empezamos muy tempranamente a utilizar el método científico, ya Wundt lo empezó a utilizar, en los campos de la asistencia psicológica, lo que es la terapéutica, muy poquitos psicólogos les ha gustado someterse a veces a la utilización de protocolos preestablecidos y hemos preferido funcionar más como esos médicos de principio del siglo XX, que cada uno hacía cualquier cosa en Francia, ¿no? Y cuando esos franceses quisieron hacer un comité para unificar criterios y tratar de dar tratamientos validados, se desarmó completamente y se tuvo que esperar hasta el 60 y pico, y el 72 realmente se terminó de hacer un ayornamiento de la medicina basada en la evidencia. Bueno, vamos a cortar acá y vamos a ver tipos de diseño en un ratito, ¿sí? Me está avisando ya que se me está por cortar. Antes de que se me corte, quiero saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si se entendió cómo Semmelweis va probando hipótesis, probando un experimento o una experiencia para tratar de poner la prueba. Cuando no tiene resultados va por otro lado, y lo que a él le faltó era el mecanismo. Si él hubiera tenido un microscopio como Pasteur, tal vez podría haber mostrado cuáles eran realmente los virus, bacterias que estaban transmitiendo la enfermedad, y le hubiera sido un poquito más fácil. Como él no lo podía demostrar, y lo único que estaba diciéndole a los médicos que estaban matando gente, imagínense esas personas que les decían que estaban matando gente, seguramente esos médicos no podían pensar eso de sí mismos, hicieron que la víctima fuera Semmelweis por revelarles eso en la cara. Bueno, ahora en un ratito miren el mail y vamos a la segunda parte de la clase.